fuerza adicional proporcional a F sub 0 a una frecuencia diferencial de la frecuencia omega, el resultado es un movimiento más complicado. Y una ecuación diferencial más complicada. Pero el movimiento es realmente la suma de dos movimientos simples que satisfacen la ecuación diferencial. Se obtiene una ecuación para A, que es la amplitud de las nuevas oscilaciones producidas por la fuerza adicional. La amplitud de esas oscilaciones depende del valor de la fuerza, A sub 0, y de la proximidad de su frecuencia omega a la frecuencia natural, omega sub 0. He aquí unos cuantos elementos clave para la resonancia. Una voz muy potente, un exquisito control de frecuencia. ¿Podrá la voz de Ella Fitzgerald hacer añicos esta copa? Y un sistema oscilante. Tanto si se trata de una copa de vino como de un muelle, la amplitud de oscilaciones provocadas es sensible a la frecuencia. Una fuerza a baja frecuencia omega que impulsa a un oscilador de frecuencia natural omega sub 0 provoca complicadas pero pequeñísimas vibraciones. A más alta frecuencia, las vibraciones son algo mayores. Pero si omega se aproxima mucho a omega sub 0, entonces, aun cuando la magnitud de la fuerza sea muy pequeña, pueden empezar a suceder cosas bastante espectaculares. Una fuerza en baja frecuencia añadida al movimiento natural tiene su efecto. A más alta frecuencia, el efecto puede ser más interesante. Pero si omega se aproxima a omega 0, el efecto puede ser positivamente demoledor. ¿Podrá la voz de Ella Fitzgerald hacer añicos esta copa? Lo creo. Sobre el vaso realmente solo se ha aplicado una pequeñísima fuerza oscilante, aunque la potencia de la magnífica voz de Ella Fitzgerald estuviera detrás de ella. Y ahora nos preguntamos, ¿pero era en directo? Sin embargo, es necesaria una ecuación para poder explicar exactamente este fenómeno. La ecuación diferencial omite, por supuesto, algunos detalles de interés. Uno de los más interesantes es que el propio vaso es un fluido viscoso, un fluido muy viscoso. De hecho, el vidrio es tan viscoso que necesita siglos para fluir hacia abajo en el tiempo y en el espacio, hasta llegar a sentarse finalmente en una espesa capa. El vidrio es tan viscoso que realmente parece sólido, e incluso suena y resuena. Por supuesto, la viscosidad del vidrio es la que impide que sus oscilaciones resonantes sean infinitas, y al mismo tiempo, sin esa viscosidad, no quedaría vidrio sano. No quedaría vidrio sano, ni en el viejo mundo, ni en el nuevo, donde los efectos de la resonancia se pueden ver y oír igual de bien.
Por ejemplo, mientras que la música es generalmente un agradable ejemplo de resonancia, no siempre se puede decir lo mismo del ritmo ordinario de la sociedad contemporánea. Como ejemplo molesto de resonancia, pensemos en una ventana que vibra. Al mismo tiempo, sin embargo, mientras que los cristales al vibrar pueden aturdir al que escucha, el rozamiento interno y la viscosidad generalmente impiden que se hagan añicos. Según estudios realizados en los laboratorios sísmicos del Caltech en Pasadena, los efectos de la resonancia pueden llegar a ser en ocasiones más que molestos. Pueden ser devastadores, porque pueden hacer aumentar lo que ya es una elemental y casi irresistible fuerza de la naturaleza. Las ondas sísmicas durante un terremoto se emiten desde el epicentro en una gama de frecuencia que en comparación con el sonido audible son en general muy bajas. Para las frecuencias de los temblores de tierra, los edificios entre 5 y 40 pisos de altura son típicamente resonantes. Si se sacuden las maquetas de estos edificios en un terremoto simulado a una frecuencia determinada, siempre hay alguno que, dependiendo de la frecuencia, llega a entrar en resonancia. Hablando en términos generales, una estructura compleja como la de un edificio se agitará o se retorcerá por resonancias en varias frecuencias naturales. Los ingenieros pueden reducir las respuestas resonantes diseñando aislamiento y absorción de energía en el edificio. Y ciñéndose estrictamente a las ordenanzas con respecto a los terremotos, una estructura tiene su modo de resistir y no ser arrancada de sus propios cimientos. Los códigos de la edificación son leyes, y cuando alguien piensa que algunas leyes se han hecho para ser violadas, algunos edificios están condenados a sufrir las consecuencias. Estos sonidos producidos por el viento que actúa sobre los cables son otro efecto de la resonancia. Esos cables cantan su canción vibrando en la frecuencia natural, porque para hacer una música más bien sencilla, la corriente de aire alrededor de un cable tenso crea unas formas más bien complejas. Realmente, quizá los hilos de teléfono solo cantan en cuentos de misterio, en ficción, donde su extraña lírica armoniza con los bramidos del viento. Pero si esos hilos del teléfono llegasen de hecho a cantar, su canción sería una composición del fenómeno de la resonancia y del viento eternamente presente. Con vientos fuertes, la corriente de aire normalmente estable alrededor de un cilindro, de este cable por ejemplo, se hace inestable. Cuando el viento intenta cerrar el hueco, en el lado del hilo, viento abajo, para impedir el vacío, comienzan a formarse remolinos. Los remolinos pronto empiezan a desprenderse, corriendo por la estela corriente abajo, creando un esquema previsible de flujo. Cada vez que un remolino se desprende, da un ligero impulso al